Tal doctores? Buenos días, tardes. Hoy vamos a ver una enfermedad o un tema sumamente importante como son las enfermedades tiroideas, entre las cuales obviamente lo más importante siempre va a ser el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Estamos trayendo un nuevo formato, entonces veremos si les gusta o no. Esto ya saben, siempre lo pueden colocar abajo. Entonces, vamos a iniciar con el hipotiroidismo, el cual la guía de práctica clínica lo define como una inadecuada acción de las hormonas tiroideas. Esto principalmente por la disminución en la síntesis de las hormonas tiroideas, así como la secreción de estas, y también ocasionalmente por resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Esto que quiere decir que hay que saber que hay dos principales causas. Uno, porque ya tenemos disminución de la síntesis, ya sea que el parénquima no funcione, que el parénquima esté comprometido, que ya no tengamos parénquima. Y por el otro lado, por la secreción y finalmente la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Esto quiere decir que posteriormente en otra área, pues no se esté transformando, no se esté aprovechando directamente las hormonas tiroideas. Se van a clasificar en primario y en secundario, siendo el primario la causa principal está en un 99% de los casos, que se refiere a cualquier falla en la secreción de la hormona por parte de la glándula tiroides, mientras que el secundario sí va a ser directamente por deficiencia de TSH o los precursores o las hormonas que se encargan de la liberación de esta. En etiología, vemos que va a ser autoinmune en la mayoría de los casos, siendo por ejemplo en México la primera causa la enfermedad de Hashimoto, es enfermedad en la que hay anticuerpos contra la glándula tiroides. Bueno, contra la TPO. Y en el mundo va a ser generalmente por déficit de yodo. Eso en México ya no pasa porque la sal de mesa, pues todos sabemos que también viene suplementada con yodo, entonces no hay ningún problema. Aunque claro, solo la sal de mesa. Si utilizamos sal del Himalaya, sal de mar, pues eso ya no funciona. Tiene que ser sal de mesa para que ya esté adicionada con yodo. Y vemos que es la segunda enfermedad endocrina más frecuente en el país, obviamente detrás de la diabetes mellitus. Vemos que su frecuencia es hasta 10 veces más en las mujeres, como casi todas las enfermedades autoinmunes. Es más frecuente en mujeres de 60 años. De hecho, este es el pico en el que debutan a partir de los 60 años o posterior a la menopausia, a los 50. Y vemos que hasta el 90% de las pacientes que tengan enfermedad de Hashimoto también tendrán anticuerpos anti-TPO. La clasificación, la guía nos recomienda que puede ser primero que nada en clínico y en subclínico. Obviamente hay más clasificaciones, sin embargo, para la guía, para nuestro examen, solo nos importan estas dos. Vamos a ver primero que, de acuerdo a la guía, hay que considerar un rango de normalidad de TSH entre 0,45 y 4,5 mil unidades sobre litro. Esto porque es importante, porque a veces los hospitales, los laboratorios te marcan que 5, pero de acuerdo a la guía de práctica clínica, nada, es 0,45 a 4,5. Vemos que el hipotiroidismo de tipo clínico se define como aquel con una TSH mayor de 10 mil unidades sobre litro y T4 libre baja. Pero bueno, eso ya aparecerá después. Lo importante es la TSH. Siempre nos vamos a fijar nosotros en la TSH para iniciar nuestra sospecha. Si desde la TSH ya vemos que está muy elevado, muy baja, pues ya vamos pensando ahora sí en ver la T4. Pero si la T4 está bajita, hay que volver de todas formas a verificar la TSH. Por el lado subclínico, vemos que la TSH tiene que ser solo mayor de 4,5 y eso corresponde con el valor máximo que la misma guía nos marca. Pero la T4 libre va a estar entre los valores normales. Generalmente en el examen les van a poner la TSH con valor así nada más, 10, 11, 5, 2, etc. Y la T4 libre les pondrán un valor de 0 a 1, pero les pondrán entre paréntesis que está baja o está alta. Entonces solo hay que recordar la TSH. Vemos que por clínico, el hipotiroidismo clínico es el más importante porque es el que más sintomatología y más repercusión a largo plazo sobre la vida del paciente va a presentar, mientras que el subclínico es el más frecuente, pero por muchísimo. Y finalmente en la embarazada se dice que el hipotiroidismo va a ser clínico solamente con la TSH arriba de 10. Ya no nos importa verificar la T4 libre. Si estamos en una embarazada, tiene que ser una TSH mayor de 10, mientras que por el otro lado vamos a tener un hipotiroidismo subclínico si tenemos una TSH mayor de 2,5 y menor de 10. ¿Por qué? Pues porque si es más de 10, obviamente ya estamos volviendo a caer en un hipotiroidismo clínico en el embarazo. Y la T4 libre, pues igual que su equivalente en una persona pues, que no esté embarazada, sería normal. Otra vez recuerden los valores de corte, más de 10 para el clínico y más de 4,5 para el subclínico, más de 2,5 para el subclínico en la embarazada.
Los factores de riesgo, la guía tiene una lista muy larga, por eso se las pongo aquí. La más importante puede ser, son dos, historia personal o familiar de enfermedad tiroidea autoinmune, pues ya saben, no todas las enfermedades autoinmunes, y realmente el principal factor de riesgo suele ser tener antecedente propio o de un familiar de primer grado en cuanto a enfermedades autoinmunes. También nos hace énfasis en la enfermedad endocrina autoinmune, pues que se compone también que puede ser por diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia adrenal y falla ovárica. Enfermedad no endocrina autoinmune, o sea, también vean cómo la guía hace mucho énfasis en que las tres principales causas son tener antecedentes de enfermedades autoinmunes, ya sea propia de la familia con enfermedad tiroidea autoinmune, con enfermedad endocrina autoinmune o enfermedad no endocrina autoinmune, ¿no? Como enfermedad celíaca, vitiligo, anemia perniciosa, Sjögren, hipertensión pulmonar primaria, etcétera, etcétera, ¿no? Otras puede ser incluso el posparto, ya saben, porque puede haber durante el parto, el posparto, el puerperio, pues una hemorragia uterina importante y eso, pues ya saben qué síndrome nos da. Entonces de ahí es donde viene este factor de riesgo. Otros puede ser antecedentes de enfermedad tiroidea, hipofisaria hipotalámica, ¿no? A lo mejor que hayamos tenido una tiroiditis importante, que hayamos tenido consumo de yodo radioactivo, como viene acá, que pues han dañado directamente el tejido tiroideo, de ahí que surja este problema. Tratamientos que lesionan tejido tiroideo, pues puede ser la radioterapia, como viene acá, puede ser el mismo yodo, puede aparecer también en pacientes con síndrome de Turner, síndrome de Down, con consumo de tabaco y pacientes sometidos a trasplante de médula ósea. Todo esto pues puede causarte este tipo de lesión que cause hipotiroidismo. Sin embargo, recuerden que lo principal sigue siendo el antecedente de enfermedades autoinmunes, ya sea tiroidea, endocrina o no endocrina autoinmune, y aparte podríamos agregar el posparto. El cuadro clínico, vemos que lo más importante que menciona la guía es la intolerancia al frío y la alteración de la memoria. Por guía de práctica clínica, menciona que esos son los que tienen mayor prevalencia y mayor probabilidad de que se correspondan con el cuadro clínico. Entonces siempre van a ver en sus casos clínicos de hipotiroidismo que la paciente refiere intolerancia al frío, de uno u otro modo, o también como sensación de frío. Siempre lo van a notar en su cuadro, así venía en el ENARM, entonces no hay pierde. También puede tener voz ronca, puede tener constipación, puede tener, ya vimos, alteración de la memoria, que nada más lo refiere así, no menciona si tiene realmente déficit en cuanto a la cognición o algo así, y también puede mencionar incluso piel seca. Esos son los que aparecen principalmente en la guía de práctica clínica. Obviamente ustedes pueden encontrar otros también comunes, ¿no? Que se refieren siempre a que si tenemos disminución de la hormona tiroidea, pues obviamente tenemos una disminución o un descenso en cuanto a las actividades metabólicas. Entonces es como si al cuerpo le bajara la energía, le bajaras los recursos, obviamente todo se va para abajo, ¿no? Pérdida de cabello, fatiga, cambios en el humor y la memoria que se corresponde acá, puede tener depresión incluso, podemos tener ritmo cardíaco lento, ¿no? Una bradicardia, podemos tener aumento de peso, obviamente, pues ya no está consumiendo, vamos a tener cambios menstruales en el caso de que las pacientes sí tengan todavía, estén reglando, que de hecho es algo importante, muchas pacientes con amenorrea sí llegan a tener incluso un hipotiroidismo clínico y uno se va con la finta de que no tienes amenorrea, si no estás embarazada, de seguro tienes síndrome de ovario poliquístico y no necesariamente, hay que hacer siempre un buen diagnóstico diferencial. También podemos tener otra vez sensación de frío, que recuerden por guía de práctica clínica, si les preguntan el más frecuente, si es intolerancia al frío, sensación de frío, algunas pueden llegar a tener bocio, ¿no? Ese crecimiento de la glándula tiroides, podemos tener hipercolesterolemia, podemos tener estreñimiento, que corresponde a la constipación, podemos tener piel y cabello resecos, uñas quebradizas, que corresponde aquí a la piel seca, y también podemos tener incluso dolores musculares y de articulaciones. Todos hemos visto a una paciente hipotiroideo en la consulta de gineco, en la de medicina interna, en la de endocrino, si vamos a hablar por ahí, en urgencias. Entonces pues solo hay que recordar cuáles son los más importantes y no salirnos de ahí, porque el ENAR pues solo es eso, es saber casos clínicos que tú vas a ver en un primero o segundo nivel máximo, no es nada de cosas sacadas, bueno, una que otra sí, pero son 3 4 preguntas en las 280, entonces no se enfrasquen en eso. El más cuadro clínico, recordemos, el antecedimiento del metabolismo, también menciona la guía que puede tener algunos otros síntomas, signos que hay que destacar y hay que buscar forzosamente, menciona la guía en el consultorio. En nuestro caso, pues en nuestro caso clínico, ¿no? ¿Cómo puede ser bradichiquia, bradilalia, bradicinesia, ¿no? Movimientos lentos, lenguaje lento, bradicardia, ya lo vimos. Podemos tener incluso retardo en la reacción de los osteotendinosos, ¿no? Le damos.
buscamos algunos reflejos, los obtenemos, pero vemos que no regresan o que lo volvemos a intentar y ya no nos sale. Pues eso se refiere, ¿no? Lo pueden mencionar así incluso en el caso de que sean cuadros pues muy exquisitos, ¿no? Como los del Perdumet, que luego sí se pasan. Y también podemos tener aumento de peso, pero nunca va a llegar a la obesidad mórbida, o sea, no es justificación. Si tú tienes hipotiroidismo y llegas a la obesidad, pues no es nada más la tiroides, es que también tienes malos hábitos alimenticios. Entonces siempre hay que ver también manifestaciones clínicas por la acumulación de matriz de glucosaminoglicanos. Entonces si también les preguntan cuáles podrían ser las manifestaciones por aumento o acumulación de matriz de glucosaminoglicanos, hay que buscar cabello y piel gruesa, que no es lo mismo que se te caiga a que esté grueso, facie abotargada, macroglosia, ese crecimiento de la lengua, y o ronca o ronquera, que pues también aparece aquí. Entonces la guía así de repente se va como que autorrefiriendo, va poniéndote una y otra vez lo mismo para que te quede bien claro qué es lo que sí o sí tienes que buscar. El diagnóstico entonces es principalmente por determinación de TSH y T4 libre. Obviamente nosotros pedimos el perfil tiroideo y nos viene TSH, T3, T4, T3 libre, T4 libre y a veces otras cosas, ¿no? Que ni el caso. Pero bueno, lo que necesitas de acuerdo a la pura idea de perfil clínica son dos cosas, TSH y T4 libre. Entonces si te quieres ver muy fin y nada más pedir estas dos, puedes hacerlo así. En, también hay que buscar tamizaje. Por ejemplo, la guía recomienda que tiene que ser a partir de los 50 años en pacientes con datos sugestivos. O sea, otra vez, con intolerancia al frío, con voz ronca, con constipación o con alteración de la memoria. Pero, si no, a los 60 años, a todo paciente sí o sí se lo tenemos que hacer, más si es mujer, porque vemos que ese es el pico, y si nos da algo normal, pues hay que repetirla cada 5 años. Esto porque para encontrar el momento justo en el que llega a un hipotiroidismo subclínico o clínico manifiesto, y pues demos el tratamiento adecuado. Esto para evitar las complicaciones a largo plazo de la enfermedad o que en su defecto nos complique algún procedimiento que queramos hacer en un futuro. Entonces vemos que aquí la misma guía nos lo vuelve a recordar, el diagnóstico de hipotiroidismo primario se establece con una TSH elevada, ya vimos más 10, con T4 libre baja. Y el hipotiroidismo subclínico con TSH elevada, ya vimos más de 4.5 y T4 libre normal. El hipotiroidismo subclínico, aquí viene ahora sí por concentraciones de TSH elevada, con T4 libre normal, que se refiere a esto, y va a ser de 2, leve de 4.5 a 10 y severo con TSH mayor a 10. Entonces todo otra vez se sigue repitiendo una y otra vez. Y también vemos que nos hace un énfasis muy importante porque a veces las preguntas de geriatría como que se escapan de la medicina común o tienen otros valores que nos pueden hacer equivocarnos. A mí se me pasó en el Perdomet, afortunadamente en el ENARM, creo que ni me venían preguntas importantes de geria o muy difíciles, entonces no había confusión. Sin embargo, pues sí les pueden llegar a preguntar eso en sus simuladores. Y hay que tener en cuenta que en el adulto mayor de 80 años se considera normal una concentración con TSH menor o igual a 7.5. Entonces vean cómo se dispara muchísimo, ¿no? Porque si a mí me llega un viejito que tiene una TSH de 6 y yo digo, no, pues este paciente tiene hipotiroidismo subclínico, dale su tratamiento. No, pues ya la regué porque no lo meritaba. Y más bien le puede estar haciendo un daño. Y aparte, tuvo una respuesta mal en envenenarme. Entonces, no caigan en eso. Y vemos que el ultrasonido tiroideo solo se considera cuando la palpación se encuentra nódulo tiroideo o un crecimiento de la glándula tiroides. Entonces no se vale eso de que no, yo le toco la tiroides, hago mi maniobra bien fina y siento una bolita. Va, hazle un ultrasonido tiroideo, ¿no? Vemos que si, a menos que tú estés seguro de que encontraste un nódulo o un crecimiento de la glándula tiroides, o sea que pues la sientas prácticamente, ¿no? Porque no se siente, se vale. Pero si no es el caso, si tú tienes una sospecha de hipotiroidismo y aparte de la TSH y la T4 le pides un ultrasonido, ya vas a caer en un error. Solamente necesitas TSH y T4. No le vas a hacer el ultrasonido hasta que no sientas tú con tus deditos un nódulo ahí en la glándula tiroides. El tratamiento vemos que es con levotiroxina y la guía hace mucho énfasis en que es por dosis. No como generalmente lo hacemos en la práctica, que decimos no, se toma un cuarto, una media o una tableta completa de levotiroxina. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. No he preguntado dosis, creo que no lo hicieron, el del anterior sí y el anterior ese también, pero no está de más porque sirve para la práctica diaria. Entonces vamos a ver que en un paciente sin comorbilidades la dosis de levotiroxina es de 1.6 a 1.8 microgramos sobre kilo al día. En más de 65 años o pacientes cardiópatas en general se reduce un poquito de
Aquí era de 12.5 a 25 microgramos al día, o sea, por más no le puedes dar más de un cuarto de tableta al día. En cáncer de tiroides vemos que se utiliza como supresor, entonces incluso elevamos la dosis hasta 2.7 microgramos. En el hipotiroidismo subclínico, con una TSH mayor de 10, o sea, vean, entonces solo se da tratamiento en el subclínico cuando la TSH de plano es mayor a 10. Si tenemos un subclínico con 4.5, con 6, con 8, nada, no se da tratamiento, se da vigilancia, pero no tratamiento, entonces tampoco caigan en ese error. Y vamos a ver que la dosis va a ser de 1.1 a 1.2, entonces es más bajita también. En el embarazo, también en caso de hipotiroidismo del embarazo, de 1.2 fija. Entonces, preguntas difíciles quizá de gineco, dosis de levotiroxina en el embarazo 1.2 microgramos sobre kilo al día. Y aquí vemos las cosas que ustedes pues probablemente ya sepan porque han escuchado decir al médico internista, al familiar o al endocrino, incluso al gineco, pues se recomienda administrar levotiroxina 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena para su mejor absorción, porque se altera su absorción con el alimento y ya no tenemos la dosis completa, se altera la biodisponibilidad. Entonces, consejo para la vida, consejo para la clínica. Y se recomienda también una ingesta diaria de yodo en el embarazo y la lactancia de 200 a 500 microgramos. Por si les preguntan, está bien difícil, ¿no? Estas dosis que uno no se espera, o que son datos así muy finos, que probablemente sí deberíamos saber como parte del control prenatal, pero no está de más repetirlos una y otra vez porque son muy, muy importantes. Las metas hay que hacerlas dependiendo del caso de nuestro paciente. Si tenemos un hipotiroidismo clínico, pues se recomienda tener una TSH que vaya otra vez a valores normales. De 0.45 a 4.1, se complica la misma guía solita, pero dejémoslo en 4.5. En áreas geográficas con suficiente yodo, o sea que ya sea que los alimentos tengan yodo porque se cultivan en zonas donde hay alta cantidad de yodo en el suelo, o que se adicionen con sal de mesa yodada. En el caso del subclínico, vemos que se recomienda lo mismo. O sea, si ya tenemos más de 10, pues da lo mismo, tienes que volverla a bajar a 0.45 o 4.5 mil unidades. Pero lo importante es este dato, que dice que la proporción de hipotiroidismo subclínico, que sí van a tener un hipotiroidismo clínico, es de 33 al 55%, o sea, de una tercera parte a la mitad de esos hipotiroidismo subclínico, esas mujeres probablemente que debutaron con hipotiroidismo subclínico van a tener un hipotiroidismo clínico manifiesto en 10 a 20 años, es decir, desde a los 60, a los 70 tienen hipotiroidismo y sí o sí requieren su tratamiento. Entonces, de ahí la necesidad de la vigilancia. No es que tienes 4, no es que tienes 6, ya, váyase, no moleste, no. Tienes que seguirla porque la mitad de esos pacientes te pueden debutar con un hipotiroidismo de verdad. Y finalmente en el embarazo, vemos que las metas con tratamiento van por trimestre, entonces está difícil, sí, la verdad sí. Primer trimestre de 0.1 a 2.5 mil unidades, segundo trimestre de 0.2 a 3 y tercer trimestre de 0.3 a 3. Agarran el margen más amplio y recen porque les aparezca ahí. Tercer trimestre 0.3 a 3 es lo que tienes que buscar en el embarazo para tus metas de tratamiento. Y para el seguimiento, vemos que se tiene que evaluar la TSH 6 a 8 semanas después del ajuste de dosis. Entonces no caigan en ese error que pasa muy seguido en la práctica clínica de que tú le das su levotiroxina a tu paciente y dices, bueno, la veo en una semana, a ver cómo va. O la veo en un mes, a ver cómo va. Ninguna te va a dar. Tiene que ser de 6 a 8 semanas. Es lo necesario para ver realmente un cambio en la TSH. Si lo haces antes, probablemente estés sesgado y subas la dosis cuando no lo requerías porque aún no había, no se había completado todo el reajuste que se necesitaba. Y vemos con TSH meta valorar en 4 a 6 meses y después anualmente. O sea, si te llega tu paciente con hipotiroidismo subclínico que ya está en 0.45, bueno, pues le das la valoras cada 6 meses y después anual hasta que, pues, si debuta, pues ya le das ahora sí más tratamiento y si no debuta, pues ya, normal. Aquí tenemos nuestro algoritmo donde vemos el algoritmo de diagnóstico y tratamiento de el hipotiroidismo primario, otra vez por factores de riesgo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y síndrome de Turner, síndrome de Down, en fin. Enfermedad psiquiátrica también es importante, luego te la pueden poner ahí. Entonces tenemos paciente con sospecha clínica o factores de riesgo para hipotiroidismo, vean, solicitamos TSH y T4 libre. Hay que hacer mucho énfasis en eso porque es lo único que necesitamos. Muy bien, tenemos nuestro TSH y nuestro T4 libre. Vamos a buscar la concentración sérica, si está normal o no. Si sí, es decir que tenemos una TSH de 0.45 a 4.5. Entonces está normal. Sí, entonces nuestro paciente está eutiroideo y hay que buscar otra enfermedad. No, entonces tenemos una T4 libre bajita. Eso quiere decir que es un hipotiroidismo
secundario. Eso quiere decir que lo que está pasando es que no es la tiroides la que está fallando. Está fallando o el receptor del cuerpo donde no llega la tiroides, o está fallando por el otro lado la, la hipófisis, o incluso está fallando el hipotálamo. Eso ya vemos que sale de nuestras manos, entonces directamente se va a endocrino. Ahí ya no tenemos nada que ver y por lo tanto en Senador tampoco les van a preguntar nada de esas cosas. Entonces, para que no se claven mucho en ese tipo de hipotiroidismo. Por el otro lado, tenemos TSH más de 4.5. Sí, entonces hay que ver, ya tenemos mínimo que es hipotiroidismo. Entonces hay que buscar aquí la T4 libre normal. Si está normal, entonces recordemos que solamente va a ser subclínico mientras no sea mayor a 10. Si es mayor a 10, pues ya es otra cosa, ¿no? Por el otro lado, no. Pues tenemos dos alteraciones, TSH elevada y T4 libre normal. Eso quiere decir que hay un desbalance en lo que es nuestro organismo, ¿no? Vamos a ver eso de el hipotiroidismo. Si tenemos aquí que la TSH está elevada y la T4 libre está baja, pues ¿qué quiere decir? Que no estamos liberando suficiente T4 libre. Entonces recuerden que aquí hay un feedback, ¿no? Que va desde la cabeza hasta la tiroides. ¿Cómo es que es una glándula tiroidea? Entonces recuerden que aquí se va liberando y la tiroides libera sustancia. Y después esa sustancia vuelve a pasar por la tiroides y la tiroides reconoce que hay suficiente de T4 y T4 libre. Entonces ya no va a liberar, va a disminuir la TSH y por lo tanto ya va a estar normal. Pero aquí tenemos un error. Como no está sucediendo esto, pues el cuerpo dice, bueno, si yo no tengo T4 libre, de seguro es porque no tengo TSH, entonces va a liberar más TSH para que más TSH le diga a la tiroides, bueno, pues ahora que tienes más TSH, libera más T4. Pero eso no está funcionando de todos modos, algo aquí está atorando. Y eso es lo que nos va a dar que tengamos estos valores de laboratorio con una TSH muy elevada, porque no estamos teniendo el feedback negativo, ya que la T4 sigue estando bajita. Entonces, si tenemos un subclínico, pues quiere decir que hasta cierto punto la TSH está elevada y está compensando la liberación suficiente de T4 libre. Pero si por el contrario, nuestra TSH es insuficiente para seguir liberando suficiente T4 libre y por lo tanto satisfacer las demandas del organismo, entonces ahora sí tenemos un hipotiroidismo primario que aparte de todo es clínico, con otra vez borronca, alteración de la memoria, aumento de peso, constipación, bla, 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 ¿no? Intolerancia al frío. Entonces, en este caso, cuando tenemos ahora sí un hipotiroidismo clínico, vamos a iniciar tratamiento con levotiroxina, y aquí otra vez nos aparece la dosis 1.6, 1.8 microgramos sobre kilo al día en personas, acuérdense, que están sin otra comorbilidad o que no son cardiópatas. Y aquí está otra vez, ¿no? Que corresponde al hipotiroidismo primario. Y aquí el subclínico, que otra vez una TSH elevada, pero con una T4 libre normal, porque hasta cierto punto el cuerpo la compensó. Y aquí viene otra vez que a las 6-8 semanas tenemos que volver a valorar para saber si la dosis que dimos en un inicio es adecuada o en todo caso necesitamos más o menos dosis. Y aquí tenemos un hipotiroidismo subclínico. Bueno, tenemos TSH mayor de 4.5, pero una T4 libre normal. Muy bien. Entonces aquí otra vez hay que valorar. Tenemos TSH mayor a 10 en el subclínico. En el subclínico, pues si es mayor a 10, también te toca levotiroxina, pero en dosis más bajita, 1.1, 1.2. No, estás en 6, estás en 7, estás en 9.8. ¿Tienes factores de riesgo? Si sí los tienes, factores de riesgo otra vez, como enfermedad autoinmune, depresión, enfermedad psiquiátrica, embarazo, si los tienes, te toca levotiroxina. No, no los tienes, entonces no requieres tratamiento y te vemos en 6 meses y así hasta que debutes o hasta que pues es un anciano mayor de 80 años y ya no necesites este tratamiento. Entonces, así de sencillo es el hipotiroidismo. Vamos a ver entonces ahora el hipertiroidismo. Ya nos tardamos, pero estos temas son súper importantes. Vamos a ver el hipertiroidismo, en el cual tenemos un aumento prolongado de la síntesis de hormonas tiroideas. La guía tiene muchas definiciones porque nos hace énfasis en que no es lo mismo, por más que digamos que las tres son lo mismo o que las usemos indiscriminadamente, todos aquellos que no somos endocrinólogos, no es lo mismo, no es igual y no se tratan igual. Hipertiroidismo, aumento prolongado de la síntesis, vamos a cambiar el color, en la síntesis de hormonas tiroideas. La tirotoxicosis vemos que es un síndrome clínico, ya tenemos datos clínicos. Esto nada más es aumento de las hormonas tiroideas, o sea, vamos a tener T3, T4, T3 libre, T4 libre elevadas. Tirotoxicosis ya tenemos un síndrome clínico de hipotiroidismo que está asociado
a la elevación de T3 y T4 libres. O sea, aquí ya tenemos datos clínicos que ahorita vamos a revisar. Esto ya lo sabemos nosotros, nada más de ver al paciente, sin necesidad de tomar hormonas tiroideas. Y la enfermedad de Graves es una de las posibles causas de tirotoxicosis. Es una enfermedad autoinmune secundaria al estímulo de la tiroides. Esto porque tenemos anticuerpos contra el receptor de TSH. Entonces siempre recurren las diferencias. Hipertiroidismo, que tenemos mucha síntesis de hormonas tiroideas. Tirotoxicosis, síndrome causado por la elevación de las hormonas tiroideas. Enfermedad de Graves es la enfermedad autoinmune secundaria por el estímulo tiroideo por anticuerpos contra el receptor de TSH, ¿no? Que pues ahora pasa lo contrario. Este anticuerpo le está diciendo a la TSH como si dijera, no, sabes que no tienes tiroides, no tienes hormonas tiroideas, saca más, saca más, saca más, saca más. Y pues la tiroides pues todo lo hace caso, ¿no? Etiología, entonces vemos que la principal es la enfermedad de Graves, que es una de las causas de tirotoxicosis. También puede ser un bocio multinodular tóxico, o sea, muchos nódulos que estén causando o sintetizando más hormona tiroidea, que tengamos meramente un adenoma tóxico, o sea, que solo sea uno, que sea inducido por el yodo, ¿no? Por la enfermedad de Jod-Basedow o el efecto Jod-Basedow, que pues te da una tirotoxicosis por consumir demasiado yodo, que puede ser secundaria, que te metes muchos suplementos alimenticios a base de yodo. Puede ser secundario o un coriocarcinoma, porque recuerden que la fracción beta de la gonadotropina clonidrica humana se parece muchísimo a las hormonas tiroideas y pues el cuerpo se puede confundir. Y también secundario la administración de amiodarona. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque muchas veces en el cuadro clínico es tu único factor de riesgo y si no estás muy atento, caes en la trampa. Epidemiología, vemos que el hipertiroidismo es muy poco frecuente en la población. 1 a 2% de la población máximo en estudios que se han hecho de acuerdo a la fecha clínica, sigue siendo más frecuente en mujeres y su pico es un poquito antes, de los 40 a los 50 años. La clasificación entonces vemos que la enfermedad de Graves aparecerá como un paciente que tenga todo lo contrario, TSH baja y T4 y T3 y T4 libre elevadas. ¿Por qué? Pues otra vez, si yo tengo muchas hormonas tiroideas, hago el feedback negativo y el cuerpo dice, bueno, ya tienes suficiente T3 y T4 libre, deja de generar TSH porque vas a causar un problema. Entonces, en teoría el cuerpo baja la TSH para que ya no se libere T3 y T4 libre, pero recordemos que aquí hay un anticuerpo que le está picando el rato a la tiroides para que libere más y más y más. Entonces ya es doble estímulo y de ahí que no se corrija. Después tenemos el subclínico, donde pues va a ser lo mismo, pero al revés, ¿no? TSH baja y T3 y 4 libre normal, ¿no? Como el hipotiroidismo, que la TSH estaba elevada, pues aquí solamente imaginen que es el contrario. Entonces TSH está para abajo. Y en el embarazo, la TSH tiene que ser normal, pero lo que nos va a importar es que la T4 libre y la T3 libre van a estar elevadas. Por el otro lado tenemos nuestro cuadro clínico, donde tenemos los síntomas del hipertiroidismo, donde la guía hace mucho énfasis en el exoftalmos y en el bocio principalmente. Sin embargo, también tenemos mixedema, pérdida de peso, taquicardia, hipertensión arterial sistólica y también intolerancia al calor. Entonces, aquí también tenemos otros, ¿no? Por el exceso de producción de hormonas tiroideas, como puede ser pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello. Aquí tenemos otra vez intolerancia al calor, o también puede ser aumento de la sensibilidad. Incluso tenemos hepatomegalia, tenemos náusea, vómito, diarrea, podemos tener temblor en las manos, disminución de la libido, también puede aparecer amenorrea, podemos tener incremento del apetito. Obviamente pues recuerden, el hipertiroidismo pues todo lo contrario, ¿no? Empieza a subir, aumenta mucho la demanda metabólica, después empezamos a consumir más los recursos y a tener este tipo de sintomatología. Podemos tener el exoftalmos, podemos tener también el bocio, podemos tener taquicardia, que aparece aquí, y también irritabilidad, hiperactividad, podemos tener incluso hiperglucemia, intolerancia al calor y pues lo contrario que pasaba en el hipotiroidismo, podemos tener aquí hipocolesterolemia. Bien curioso, ¿no? El diagnóstico es lo mismo con TSH y T4 libre, entonces hay que pedir en todo paciente con sospecha clínica de tirotoxicosis o enfermedad de Graves o hipertiroidismo, porque pues la guía, solo tenemos guía de enfermedad de Graves como tal, niveles de TSH y T4 libre. Vemos que aquí la mejor manera de determinar la función tiroidea es por una muestra de sangre, donde tenemos que buscar un nivel de TSH baja o suprimida, que nos habla de hiperfunción o tirotoxicosis, mientras que una TSH baja o normal puede ser consecuencia de anormalidad en la hipófisis. Entonces, otra vez, es lo importante, TSH bajísima, incluso hasta suprimida a niveles 0.01, 0.02. El ultrasonido se solicita en caso de que tengamos enfermedad de Graves con
un paciente en el que clínicamente nosotros palpamos otra vez en la glándula tiroides un nódulo, o en el caso de que no podamos realizar un gamagrama. Entonces, lo más importante no es el ultrasonido, es el gamagrama. ¿Y esto por qué? Pues para saber si tenemos un solo nódulo, que es un adenoma tóxico, o un bocio multinodular tóxico, para saber qué es lo que le vamos a hacer a ese paciente. Y también, pues, en caso de que esté contraindicado el uso de yodo radioactivo, ¿no? Porque eso nos va a hablar de si es válido o no hacer cirugía como tratamiento de elección. Entonces, el primer tratamiento, la primera línea siempre va a ser el triamazol o metimazol, no confundan con metamizol, es metimazol. Apréndanselo, escríbanlo, díganlo 5 veces para que se les quede que es metimazol. Vemos que la opción terapéutica más efectiva siempre va a ser el tratamiento con drogas antitiroideas, donde el principal es metimazol. Sin embargo, también se puede utilizar beta bloqueadores, terapia con radioyodo o incluso tiroidectomía como cuarta opción. Entonces, así es el escalonamiento. Vemos que el primera línea metimazol, dosis de 10 a 20 miligramos al día y hasta llevar al eutiroidismo en un paciente no mayor a 6 meses. Esta tiene que ser nuestra meta. En 6 meses con metimazol, el paciente ya tiene que estar eutiroideo. Si no, tengo que cambiar de tratamiento. Y en caso de que utilice beta bloqueador o calcio antagonista por esto de las alteraciones, hay que utilizar propanolol de 10 hasta 40 miligramos 3 veces al día hasta la remisión del cuadro sintomático. Esto en caso de que mi paciente vaya a ser candidato a cirugía, de que no tolere el metimazol o de que le vaya a dar radioyodo o de que tenga una tormenta tiroidea. Y lo que quiero hacer es bajarlo rápido para evitar que pues esa taquicardia, esa hipertensión sistólica, pues me reviente un vaso y me dé un AVC o me dé un infarto. De segunda línea entonces tenemos el radioyodo, en la guía viene la dosis, pero no se metan en problemas, y la tiroidectomía como última opción, ¿no? Vemos aquí, se realiza solo en pacientes alérgicos a medicación antitiroidea o falta de respuesta al tratamiento farmacológico, o sea que en 6 meses no lo logré bajar. Y siempre hay que recordar las complicaciones, como puede ser la infección postoperatoria, daño al nervio laringio, daño a las glándulas paratiroideas, y también que en consecuencia me cause pues la disfonía o en otro caso que me cause ahora un hipoparatiroidismo, ¿no? Porque me llevé las glándulas tiroideas. Y siempre hay que sospecharlo porque hay unos casos clínicos, siempre te ponen eso de que tienes un paciente con enfermedad tiroidea, le das tratamiento y ahora está con hipoparatiroidismo o es el efecto que tiene alteraciones en el metabolismo del calcio. ¿Qué diablos le pasó? Y pues ahí tienes que ponerte astuto porque esa era la clave. En cuanto a la orbitopatía, ¿no? Con esos ojos, el exoftalmos, que está pues en esa cara como de asustado, mencionan los libros, pues vemos que está asociada hasta un 87% de los pacientes con enfermedad de Graves, nada más. Así lo menciona la guía, no con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves. Y vemos que es unilateral hasta en el 15% de los pacientes, o sea, casi siempre es bilateral. Es causada igual por un depósito de glucosaminglucanos y también una hipertrofia del tejido adiposo, por si les preguntan la etiología. El tratamiento de primera línea es radioterapia, bueno, acompañado obviamente, ¿no? Del tratamiento antitiroideo. Primera línea en un orbitopatía leve es radioterapia, si es moderada, es con esteroides intravenosos y finalmente, si es grave, si está comprimiendo los nervios ópticos, se puede hacer una descompresión orbitaria por oftalmo, pero esto ya sale de nuestras manos. Los algoritmos solo hay que recordar en caso de tormenta tiroidea utilizar dosis elevada de antitiroideos como el metimazol, betabloqueadores y dexametasona. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tratamiento con yodo radioactivo, ¿no? Suspendemos el tratamiento antitiroideo 3 a 5 días antes de la administración, vigilamos que nuestro paciente no se ponga mal y le damos la dosis de radioyodo, ¿no? Aquí está. Bueno, continuamos el tratamiento con metimazol y lo citamos en 4 a 8 semanas para valorar las pruebas tiroideas. Si está eutiroideo, pues qué raro, porque en teoría destruimos la tiroides. Finalmente vamos a estar aquí en hipotiroidismo, donde pues ahora, como destruimos la tiroides, vamos a tener que suministrarle levotiroxina. Por el contrario, si sigue hipertiroideo, podemos dar una segunda dosis de radioyodo y si no funciona, pues ahora sí, ya toca cirugía. En cuanto al nódulo tiroideo, es una guía muy compleja que al final se resuelve en este simple algoritmo. Entonces solo hay que recordar algunas cosas importantes, como que las características ultrasonográficas que se asocian a malignidad son, ya saben, las de siempre: microcalcificaciones, hipoecogenicidad, irregularidad en los bordes, pérdida del halo de seguridad, hipervascular intranodal, ¿no? Obviamente lo vemos con intranodal, perdón, con esto lo vemos con el Doppler, y también linfadenopatía regional sospechosa, ¿no? No es normal que tengas una bolita y al lado más bolitas. Y vemos que la hipoecogenicidad
más microcalcificaciones y la relación largo-corto menos de 1.5 nódulos y menos de 1 centímetro es lo más asociado a malignidad. O sea, si tu nódulo es de menos de 1 centímetro, te vuelves a preocupar. No, aquí no aplica ese de que mientras más grande, más maligno. Al contrario, si mide menos de 1 centímetro, te pones a pensar. Y vemos que la suma de dos o más son altamente sospechosos del nódulo maligno, o sea, menos de 1 centímetro con irregular en los bordes, nódulo maligno. Hipogenicidad irregular en los bordes, nódulo maligno. Así te vas. La biopsia, vemos que es el tratamiento de elección para valorar el nódulo tiroideo sospechoso por clínica o por características ultrasonográficas. Entonces tú ves un nódulo tiroideo y si tienes dos, es altamente sospechoso, pero hasta que no le hagas una biopsia, no puedes asegurar que es un cáncer. Entonces, por eso hacen este énfasis. ¿Por qué? Porque en los casos clínicos, en el simulador, te va a decir que tienes un paciente con un nódulo que le haces un ultrasonido y tiene microcalcificaciones y mide menos de 1 centímetro. Y te va a decir, ¿qué haces? Ah, pues le haces una biopsia, lo mandas a cirugía, le das tratamiento de tiroideo, no haces nada, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es que le tienes que biopsiar sí o sí. Ahora que tenemos nuestro algoritmo, está un poquito más grande, hay que ver. Tenemos un paciente con un tiroideo, muy bien. Historia clínica, examen físico y pruebas de función tiroidea, ultrasonido de cuello. Ya está. ¿Por qué? Pues porque tenemos datos de hipertiroidismo, otra vez TSH baja, T3, T4 libre elevada. Ya. Ahora, vamos a ver su tamaño. Si tenemos un tamaño menos de 1 centímetro, pero no hay datos de sospecha, o sea, pues no tiene microcalcificaciones, no tiene hipervascularidad, tiene los bordes regulares, bla, bla, bla. Bueno, pues se va a medicina familiar. ¿Por qué? Porque ese nódulo todavía no es sospechoso de malignidad y lo vamos a revisar en 6 meses otra vez por el médico familiar. Si por el otro lado tiene más de 0.5 centímetros y menos de 1 centímetro, lo que lo vuelve maligno, con factores de riesgo y datos de malignidad, le tienes que hacer una PAF, ¿no? Una biopsia por aspiración. Y ahí vas a ver si es benigno o es maligno. De acuerdo a la biopsia, si es maligno, pues se va a cirugía, se lo quitas, ¿no? No hay tratamiento como tal o la quimioterapia no está recomendada. Aquí sí se va. Y si por el otro lado, por la función tiroidea tenemos TSH suprimida, de ahí que eso era lo importante de la supresión de la TSH menos de 0.5, pues le hacemos un gamagrama tiroideo. Si es un nódulo frío, que decimos que no está produciendo, que no capta la gamografía, pues también es maligno. Entonces, como si tuviera, entonces generalmente este también va a ser menor de 1 centímetro y por lo tanto tienes que hacerle una biopsia por aspiración para ver si no era maligno y lo van a cirugía. Si por el otro lado te sale caliente, o sea que sí produce, pues es un nódulo tóxico y puedes esperar reducir el daño por medio de tratamiento antitiroideo. Ya llevamos mucho rato, pero ya casi acabamos. Tenemos la tiroiditis, donde hay muchas importantes. Esta tableta obviamente es sacada de su manual favorito, el CTO. Tenemos la tiroiditis aguda, que es bacteriana, y esto generalmente aparece con clínica de infección bacteriana. No hay más: dolor, calor, rubor, nuevefacción, síntomas sistémicos de infección, ¿no? Como fiebre. Entonces el diagnóstico obviamente va a ser un dolor en el cuello acompañado de fiebre, leucocitos con desviación a la izquierda. Y el tratamiento pues es antibiótico, y si se te hace un absceso pues drenaje quirúrgico por otorrino, pero eso ya queda muy para allá, ¿no? La tiroiditis subaguda, que se las pueden referir así, también se le conoce como tiroiditis viral, entonces no confundan no las confundan, son la misma. Y vemos que puede aparecer como un bocio doloroso nodular, dolor cervical anterior, febrícula, que nos habla de infección viral, ¿no? Y también puede tener incluso datos de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la viral suele causar que no se libere como tal la TSH, entonces vamos a tener un hipertiroidismo. Que bueno, en un inicio no se libere la TSH y después se rompa ese parénquima y por lo tanto toda esa T3 y T4 que se empezó a almacenar, pues se libera de golpe y por lo tanto debutas con un hipertiroidismo. Entonces aquí vamos a tener datos de infección viral y de también datos de daño a tejido, ¿no? Como BCG aumentada, captación nodular y gamografía. ¿Por qué? Pues porque ahí se quedó la hormona tiroidea. Entonces está apareciendo, eso es lo que te va a marcar. Y también, lo más importante, ¿no? Autoanticuerpos negativos, para no pensar en un autoinmune. Y el tratamiento es con AINES, con corticoides muy importante y beta bloqueador en caso de que tengas un hipertiroidismo. La linfocitaria transitoria también se le conoce como autoinmune, donde vamos a tener un bocio no doloroso y también hipertiroidismo. E incluso podemos tener un hipotiroidismo transitorio. Aquí vamos a tener una BCG normal, captación nula en gamografía, títulos bajos de antiperoxidasa. Y se da tratamiento con beta bloqueador para el primer cuadro y después levotiroxina.
En una linfocitaria crónica también se le conoce como enfermedad autoinmune de Hashimoto, es la misma. Entonces es una tiroides autoinmune, donde tenemos bocio indoloro, se está creciendo la glándula tiroides, pero no te duele, a diferencia de, obviamente, la viral. Y también vamos a tener hipotiroidismo porque pues nos llevamos el parénquima, ¿no? A veces podemos tener un hipertiroidismo inicial que es autolimitado, que se conoce como hashitoxicosis porque pues otra vez tú rompes ahí por medio del anticuerpo la célula y pues se libera la hormona tiroidea que estaba ahí almacenada. Entonces aquí lo muy importante es que como es una enfermedad autoinmune obviamente, tenemos los antiperoxidasa elevados y el tratamiento pues es con tiroxina o levotiroxina. ¿Por qué? Pues porque es lo que te falta, hormona tiroidea. Y la fibrosante es una que se ha llegado a preguntar porque, como una rara, que es también se le conoce como de Riedel o de Riedel, y vemos que es un bocio pues, fibroso, entonces va a estar duro. Entonces vamos a tener también que como está duro, podemos tener síntomas de compresión cervical, o sea, podemos tener disfonía y podemos tener disnea. Y hasta el 25% de los casos van a presentar un hipotiroidismo. Lo importante es que vamos a tener captación nula en la gamografía porque pues no se produjo nada, este cuerpo, esto ya es cicatriz nada más, no va a haber ahí nada que producir y podemos tener o no anticuerpos. El tratamiento va a ser cirugía si tenemos compresión o si nuestra biopsia no es precisa. Y finalmente tenemos tumores malignos. Último tema. Entonces, ¿qué es lo importante? Penúltimo tema más bien. ¿Qué es lo importante de los tumores malignos? Diferenciarlos por clínica y por frecuencia. Hay una mnemotecnia muy importante, la cual es por fin me acuerdo. Y la L yo se la agregué porque esta no venía. Entonces hay que saber que por frecuencia va a ser en este orden. Papilar, de por, folicular, de fin, medular, de me y anaplásico de acuerdo. Entonces eso es por frecuencia hacia la izquierda y por peor pronóstico hacia la derecha. O sea, el de mejor pronóstico es el más frecuente, que es el papilar, y el de peor pronóstico es el de anaplásico, que es el de menor frecuencia. Repítanlo unas 3 veces para que me entiendan y tengan esto a la mano. Entonces hay que saber que, por ejemplo, el papilar, que es lo importante, que es el más frecuente, 80-90% de los tumores del epitelio folicular de la tiroides aparecen en la segunda y tercera década de la vida. Y vamos a ver que, obviamente, como es del epitelio folicular, pues deriva de ahí. Vemos que lo más importante es que tiene calcificaciones en granos de arena, o también conocidos como los cuerpos de Samoma. Muy importante, ¿por qué? Pues porque a veces te hacen la pregunta de cuáles son los que tienen, o cuáles son las enfermedades de los tumores que tienen cuerpos de Samoma, y a uno de ellos sí es el carcinoma papilar de tiroides. El crecimiento vemos que es lento y tiene invasión linfática, es decir, solo se va a ir hacia los lados, no va a generar metástasis a cerebro, no va a pulmón, no va a hueso, no va a nada, todo se queda en casa. Por eso es una invasión linfática. Su marcador es con tiroglobulina y se puede tratar con radioyodo. Como vimos, es el de mejor pronóstico. El folicular aparece en la edad avanzada, para diferenciar del papilar, que este aparece en los jóvenes. Este sí, bueno, este tiene una invasión vascular y de la cápsula, y este sí genera metástasis a pulmón, hueso y sistema nervioso central. También se puede tratar con radioyodo y solamente el subtipo Hortul tiene peor evolución, pero en cuanto a pronóstico es el de segundo mejor pronóstico. El medular, ¿cuál es lo más importante? Que es el que está asociado a los MEN, al MEN2A y al MEN2B. Entonces, cuando lo veamos después, tienen que recordar ese tipo de situaciones. Este no deriva del epitelio folicular, eso también es muy importante. Yo me lo aprendí por MN, el medular no deriva del folicular. Podemos tener acúmulo de células C. Lo más importante es que sí puede generar metástasis al sistema nervioso central y hueso. Su marcador, a diferencia de los otros dos, es con calcitonina. Y también no funciona el radioactivo. Pues tienes que darle cirugía, el pronóstico es muy malo. El anaplásico también aparece en los ancianos. Es menos del 5% de los tumores foliculares. Como vemos, pues es un anaplásico, entonces todo está descontrolado, crece súper lento, tiene invasión local, incluso llega a ulcerar la piel. Su pronóstico es el peor, ¿por qué? Pues porque es anaplásico, esto ya ni tiene forma, es súper maligno, peor que R4, entonces tengan cuidado. Y el peor, y por tanto la supervivencia a los meses es la peor. Finalmente tenemos el linfoma, que está asociado incluso con la tiroides de Hashimoto, y por lo tanto va a tener anticuerpos antiperoxidasa positivo, que puede ser importante, que es un linfoma, y por lo tanto va a tener el linfoma B difuso de células grandes, que es el linfoma más importante de las células B. Y pues nada más, su pronóstico es muy variable. Y finalmente, ahora sí, el síndrome eutiroideo enfermo. Esto es meramente porque aparece en el CTO, entonces no vamos a enfocarnos mucho. Solo hay que recordar que son cambios en la función tiroidea que es asociado a alteraciones de transporte y metabolismo hormonal,
La etiología por traumatismo puede ser fisiológico, o sea, un paciente chocado, un paciente quemado, o sea, chocado de automóvil, un paciente que pues ha sufrido por el traumatismo, por la razón que ustedes quieran, llega a nuestro servicio de urgencias y mientras lo vamos rescatando, vemos que le empieza a tener constipación, que empieza a tener bradicardia y se nos ocurre hacerle unas pruebas tiroideas y vemos que está bajando. Ese es nuestro paciente clásico. Entonces vamos a tener un paciente otra vez en UCI o en urgencias que está politraumatizado, que está quemado, que está con dados de sepsis. Le hacemos unas pruebas, vemos que la TSH y la T4 están normales y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues ahora le pedimos la T3 y vemos que ese es el problema, que la T3 está bajita. Y pues solamente hay que recordar que el tratamiento es corregir la causa y dar tratamiento de soporte, o sea, darle rehidratación, si se nos empieza a desaturar, pues le damos oxigenación y ya. No se recomienda dar tratamiento con hormonas tiroideas, entonces no caigan en esa trampa. Muy bien. Y pues nada más, tema larguísimo, pero muy importante porque de aquí pues tienen, yo creo que el 25% de sus preguntas de endocrino, entonces no lo echen en saco roto, es muy muy importante estos temas. Entonces nada más que agregar, ya saben, síganos en las redes sociales, seguimos subiendo contenido, estamos iniciando el bloque de endocrino y pues van a ver que siguen muchos más temas, entonces sigan estudiando mucho porque cada vez se acerca más el examen y cada vez están más cerca de su objetivo. Suscribirse y nos vemos después. Adiós.